Muy buenas noches, pues hoy, por ser una fecha especial, vamos a abordar un tema muy concreto que es el Lag BaOmer, que es el día 33 de la cuenta del Omer, y de esto vamos a hablar porque se conmemora con la salida de este plano físico del alma de Shimon Bar Yochai, y de él vamos a hablar muchísimo, pero primero vamos a entender qué es el Omer, ¿no? Así que, pues, iniciamos con esto, con hoy, precisamente 18 de Iyar del año 5783. Para nosotros, hoy es el día 8, ya 9, de acuerdo al calendario hebreo, y 9 8 de mayo, en la noche, 9 de mayo del día siguiente, que para nosotros ya empezó, pues, precisamente el día 33 del Homer. Y pues vamos a hablar y pues empezamos a decir primero, pues, ¿qué es el Homer? ¿Qué es el Homer? Pues para algunos no resulta muy familiar quizá el término, pero Homer está señalado en la Torá, en el Humash, precisamente en en el libro de Levítico, que pues, se llama Vayikra, el libro de Levítico, en el capítulo 23, del versículo 15 al 16. Pero les voy a leer un poquito antes de estos dos versículos. Está en la Parashat Emor. Dice, habló Hashem, o sea, Dios, a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciéndoles, cuando lleguen a la tierra que yo les doy a ustedes y cieguen su cosecha, traerán un homer de las primicias de su cosecha al Cohen, como sabemos es el sacerdote, mecerá el homer ante Dios para favorecerlos. El día siguiente del día de descanso lo mecerá el Cohen. Ofrendarán en el mecimiento del homer un cordero sin defecto en su primer año, ¿sí? Como ofrenda de elevación a Hashem. Tu ofrenda farinácea será 2 décimas de fa de flor de harina mezclada con aceite, una ofrenda digna a Hashem de agradable aroma, y su libación será de vino de 1/4 de hin. Pan y grano tostado y gran tierno no comerán hasta ese mismo día, hasta que traigan la ofrenda a su Dios, un decreto eterno para las generaciones de todos sus lugares de residencia. Es decir, aquí es un ordenamiento que se nos hace a todos, para que no piensen que nada más es para cierta raza, cierta etnia, no, es para toda la humanidad. Contarán aquí ya viene entonces el versículo 15, y dice, contarán para ustedes desde el día siguiente del día de descanso, desde el día en que se traen el homer de mecimiento, 7 semanas. 7 semanas serán completas. Es decir, ¿desde dónde parten las 7 semanas? Desde el día siguiente después de Pesaj, ¿sí? Y sigue el versículo diciendo, hasta el día siguiente de la 7ª semana contarán 50 días y ofrendarán una ofrenda farinácea nueva a Hashem. Bueno, aquí nos están hablando de que, como digo, la lectura literal del, de la Torah, como sabemos, pues no es precisamente así, sino que hay que decodificarla. Ahora, vamos a seguir que aquí ya vemos que hay un mandato, pero también vamos a ver el significado del Homer. Un Homer así es una antigua unidad de medida que era equivalente a cerca de 1.300 gramos,
los gramos actuales. Hay un comentario aquí de los comentaristas de la Torah que dice: un omer es el nombre de una medida de producto seco que contiene en promedio el volumen de 43.2 huevos. Es la cantidad de harina que debe ser ofrendada y asimismo el nombre del cual es conocida la ofrenda. Aunque la ofrenda del omer permita todas las especies de grano para el uso público, el grano de la nueva cosecha no podía ser usada para ofrendas del templo hasta que se realizara la ofrenda de los 2 panes, que se hacía 50 días más tarde, como se describe en la Torá. Bueno, esto es en la parte literal y los comentarios. Hay un comentario más amplio, pero estamos hablando para saber, pues, qué significa Homer, pero es desde el punto de vista físico, desde el punto de vista literal, ¿sí? Entonces, vemos enseguida, un segundito, ok, vemos enseguida que la cuenta del Homer, que también se conoce como Sefirat HaOmer, son los 49 días comprendidos entre la segunda noche de Pascua, es decir, desde Pesaj, y la noche antes de Shavuot, un conjunto que se encarga de investigar y aportar sus descubrimientos a la vida. No, perdón, este es un comentario que no tiene casi nada que ver, disculpen. Entonces, Shavuot, ¿cuánto es? Shavuot es cuando se hace la entrega de la Torá en el monte Sinai, o Sinaí, y que se supone que todo mundo llegó en ese tiempo, no se supone, claramente sin defectos y puros de cuerpo y de alma santificada para poder recibir la Torá, es decir, para recibir las enseñanzas cabalísticas en el monte Sinai. Entonces, ahora esto se refiere a los 49 días. Ahora vamos a ver también cuál es el significado de esto. Entonces, el Lag BaOmer, que es justamente el día de hoy, marca el aniversario de la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿sí? ¿Quién es Shimon Bar Yochai? Bueno, ahorita vamos a ver quién es. Para los que ya lo conocen, saben que es el autor del Zohar, del libro del Zohar, el libro del esplendor, el cual es el texto fundamental de la Kabbalah en la Kabbalah moderna, aunque hay otros textos importantes que también forman parte del bagaje de sabiduría de la Kabbalah. Entonces, también está la muerte de los 24,000 alumnos. Rabbi Akiva enseñó a 5 alumnos, entre ellos Shimon Bar Yochai. Entonces quiere decir que el maestro de Shimon Bar Yochai fue precisamente Rabbi Akiva. ¿Ok? Según la tradición, indica que en la Parashat de Emor, del Midrash Rabbah, cuando los hijos de Israel abandonaron Egipto, Moisés les prometió que en 49 días después del éxodo recibirían la Torá. El pueblo estaba tan emocionado ante la idea de la liberación espiritual que seguiría de la emancipación física de la esclavitud de Egipto y contó los días hasta la entrega de la Torá en el monte Sinai. Durante la festividad de Shavuot, que es precisamente el día 6 del mes hebreo de Sivan, que cae en este mes, en el mes de mayo de este año. Entonces, decíamos que de estos 24 alumnos que Rabbi Akiva tuvo, fue porque los alumnos no tenían suficiente amor el uno al otro. Por eso de ahí viene la frase, ama al prójimo como a ti mismo. Pues obviamente el crédito se le da en la religión cristiana a Jesús, pero ya previamente había estos sabios que esta frase ya la habían acuñado.
De acuerdo con la tradición, el día de su muerte reveló, de Shimon Bar Yochai, los secretos más profundos de la Torá en la obra cabalística, conocida pues como el Zohar HaKadosh. La casa de Shimon Bar Yochai estuvo llena de fuego y luz todo aquel día en que enseñó a sus estudiantes al final del día. El fuego se apagó y Shimon Bar Yochai falleció. En años sucesivos, sus estudiantes intentaron recrear esta experiencia de luz y revelación mística encendiendo fogatas y estudiando el Zohar a la luz de las llamas. Bueno, justamente por eso hemos prendido el día de hoy esta vela con la finalidad de invitar a que el alma de Rabbi Shimon Bar Yochai se haga presente en cada uno de nosotros, en su casa, en su hogar, donde están, porque se dice que un gran sabio revela la máxima luz justamente el día de su, de su fallecimiento. ¿Y quién mejor que él para estar presente y que nos dé mucha luz y que podamos aprender mucho de ello? Ahora bien, ¿quién es Shimon Rabbi Akiva? Bueno, Rabbi Akiva fue el maestro de, de Shimon Bar Yochai. Vamos a aprender un poquito para comprender la dimensión de Shimon Bar Yochai. Según el Talmud, Akiva era un pastor, hijo de Kabá Sabúa, cuando la hija de este último notó su modestia. Esta es una parte que les voy a leer, que ya tengo escrita, de sus excelentes rasgos de carácter. La señora, la hija, la muchacha en su tiempo, se le ofreció casarse con él si aceptaba comenzar a estudiar la Torá, ya que en ese momento él tenía 40 años y era analfabeto. Cuando su padre, el padre de Rabbi Akiva, se enteró que estaba comprometido en secreto, perdón, con un hombre ignorante, es decir, el padre de la novia, de la nueva Rachel, por cierto, se puso furioso, sacó a su hija de su casa jurando que nunca la ayudaría mientras Akiva siguiera siendo su marido. Akiva y su esposa vivían en tal pobreza que usaban paja para su cama. El Talmud relata que una vez que Elías, el profeta, asumió la apariencia de un hombre pobre y llegó a la puerta para pedir un poco de paja para una cama para su esposa, después de que ella dio a luz, aquí se habla la tzedaká, es decir, la caridad. Pues no tenía dinero, lo único que tenía era paja y se le presentó el profeta Elías en forma de hombre y se la dio. Cuando Akiva y su esposa vieron que había gente aún más pobre que ellos, Rachel le dijo, ve y conviértete en un erudito. De acuerdo con su esposa, Akiva pasó 12 años fuera de su casa, prosiguiendo sus estudios. Se ganaba la vida cortando leña del bosque y vendiendo la mitad para el bienestar de su esposa y sus hijos, usando la otra mitad para mantener el fuego encendido por la noche, para mantenerse caliente y proporcionar luz para sus propios estudios. Al regresar al cabo de 12 años, acompañado ya de 12,000 discípulos, a punto de entrar en su casa, escuchó a su esposa decirle a un vecino que criticaba su larga ausencia. Dijo, si tuviera mi deseo, debería quedarse otros 12 años en la academia. Sin cruzar el umbral, Akiva regresó a la academia. Regresó 12 años después, escoltado por el doble de discípulos, 24,000. Cuando su esposa salió a saludarlo, algunos de sus alumnos, sin saber quién era, trataron de inmovilizarla, pero Akiva exclamó, déjenla, porque lo que es mío y tuyo es de ella. Ella merece el crédito por los estudios de la Torah. Sin saber quién era, Ben Kalbá Sabú también se acercó a Akiva y le pidió ayuda para anular su voto de repudiar a su hija y su esposo. Akiva le preguntó, ¿habrías hecho tu voto si hubieras sabido que se convertiría en un gran erudito? Un gran erudito de la Torah, obviamente. Ben Kalbá Sabú le respondió, si hubiera sabido que aprendería incluso un capítulo o una sola alajá,
no lo habría hecho. Akiba dijo, yo soy ese hombre. Ben Kalba Sabu cayó a los pies de Akiba y le dio la mitad de su riqueza. Otra tradición nos dice que a los 40 años Akiba asistió a la academia de su ciudad natal, Lod, presidida por Eliezer Ben Hurcanus. Hurcanus era vecino de Yosef, el padre de Akiba. El hecho de que Eliezer fue su primer maestro y el único quien Akiba más tarde designaría como rabino, es de importancia para establecer la fecha de nacimiento de Akiba. Akiba presuntamente participó en la revuelta que dicen de Bar Kokhba, que fue una revuelta que ocurrió y que obviamente los romanos lo rechazaron muchísimo, porque él consideraba que Bar Kokhba era como el Mesías prometido. En esta evidencia, la participación activa de Akiba en la revolución le trajo muchos problemas y fue condenado a muerte por Turnus Rufus en Cesarea, en Roma. Como esta historia se atribuye a la ejecución de razones religiosas más que políticas, puede ser una prueba en contra de Akiba que tenga un papel en la revuelta. La muerte de Akiba ocurrió después de varios años de encarcelamiento, que lo ubica más o menos en el año 132, antes de la revolución de Bar Kokhba. De lo contrario, la demora de los romanos en ejecutarlo sería bastante inexplicable. Entonces, la muerte, la tumba de Akiba está en Tiberías. Se presenta como una forma redactada de 3 versiones separadas, pero la versión más conocidas de cómo el emperador romano ordenó la ejecución de Akiba, se dice que Akiba recitó sus oraciones con calma y sufrió agonías, y cuando Rufus le preguntó si era hechicero, ya que no sentía dolor, Akiba respondió, no soy un hechicero, pero me regocijo la oportunidad que ahora se me da de amar a mi Dios con toda mi vida, al ver que hasta ahora he podido amarlo solo, con mis medios y con todas mis fuerzas, y comencé a recitar la Shema o el Shema con la palabra Dios es uno. Ejad. ¿Recuerdan eso? Dios es uno. Otra leyenda es que Elías llevó el cuerpo de noche a Cesarea. Cuando llegó Elías y Joshua entraron en la caverna que contenía su cama, silla, mesa y lámpara, depositaron el cuerpo de Akiba ahí. Tan pronto como lo dejaron, la caverna se cerró por sí solo, de modo que nadie la ha encontrado desde entonces. La tumba moderna de Rabí Akiva se encuentra en Tiberíades. Actualmente, en la noche del Lag BaOmer, pues los residentes locales se reúnen ante esta tumba para encender una hoguera y velas, y que pues esta tradición fue reinstalada en 1983. Ahora, hay algo que en este artículo no está y que se los quiero comentar de acuerdo a las versiones de los mecubalín, es decir, los grandes cabalistas, que decía que ustedes, bueno, no, si no lo saben, Rabí Akiva fue desollado, es decir, fue despellejado de toda su piel, y fue un dolor terrible. Y cuando estaba eso, decía, toda mi vida estuve esperando este momento. Yo no diría, pues, ¿cómo se puede ser tan masoquista haber esperado tanto para este momento? Bueno, los maestros de la Kabbalah dicen que precisamente Rabí Akiva es la reencarnación de Caín, de Caín, que precisamente en esa generación, y justamente con Rabí Akiva, tomó carne para poder purificar y pagar o redimirse de la muerte de su hermano Hebel o Abel. Y pues es algo bastante fuerte. Y, y no sé si sea a nombre de él, pero hay otra leyenda que le dijeron sus alumnos, maestro, ¿cuál es lo más importante que ha hecho usted en toda su vida? Dice, esto que estoy haciendo ahorita.
y pues estaba muriendo. Es decir, emitir la mayor luz que cualquier ser humano puede emitir justo en el momento antes de fallecer. Ahora vamos a hablar un poquito del canon bíblico de Rabbi Akiva. Él participó mucho en la elaboración del canon del Tanaj. El Tanaj, como sabemos, es todo el Antiguo Testamento, excepto los 5 libros de Moisés. Es decir, el Pentateuco de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Entonces, defendió con tal firmeza, sin embargo, la canonicidad del Cantar de los Cantares y Esther. Fue uno de los expertos más importantes del estudio de la Torah que se haya tenido. También Akiva sistematizó y dispuso la Mishnah, que son los códigos alajálicos, y el Midrash, que es un exégesis de la alajá, y la alajot, que es la ampliación lógica de la alajá. La Mishnah de Akiva, como se había quitado su discípulo Rabbi Meir, se convirtió en la fase de las 6 órdenes de la Mishnah. Entonces, pero también tuvo una participación, es mucha, hay incluso historias muy grandes de este personaje. Akiva tiene un sistema que se llama hermenéutico, y el sistema hermenéutico de Akiva enuncia su convicción de que el modo de expresión utilizado en la Torah es bastante diferente a la de cualquier otro libro. En el lenguaje de la Torah, nada es mera forma. Aquí dice, todo es esencial. No tiene nada superfluo, ni una palabra, ni una sílaba, ni siquiera una letra. Cada peculiaridad de la dicción, cada partícula, cada signo debe considerarse de mayor importancia, que tiene una relación muy amplia y tiene un significado más profundo de lo que parece tener. Entonces, como Filón, que vio la construcción hebrea del infinitivo de la forma doctrinarias filosóficas y éticas, Akiva percibió en ellas indicaciones de muchas leyes ceremoniales importantes, estatutos legales y enseñanzas éticas. Y algo que hizo mucho por el género femenino, dijo, la alta concepción de la dignidad de la mujer, que Akiva compartía con la mayoría de los otros fariseos, lo indujo a abolir la costumbre oriental que desterraba a las mujeres ritualmente impuras de todas las relaciones sociales. Además, logró justificar plenamente su interpretación de los pasajes bíblicos sobre los que los antiguos exponentes de la Torah habían fundado este ostracismo. Fíjense que Rabbi Akiva puso en orden a todos aquellos los que se llaman los parushim, los fariseos, que en ese tiempo andaban pues solamente poniendo las leyes de la Torah de acuerdo a su conveniencia. Entonces, a todos los puso en orden y en su lugar. De ahí también que por eso en el Nuevo Testamento se habla muy mal de los fariseos, pero efectivamente ellos andaban mal y Rabí Akiva los puso en su lugar. A veces también se les atribuye la redacción a la versión de Abraham del Sefer Yetzirah. Fíjense, uno de los textos centrales del misticismo se le menciona en el Talmud como el Rosh Hakayim, jefe de los sabios. Bueno, hay algunas leyendas. Cuando Moisés ascendió al cielo, vio a Dios ocupado en hacer pequeñas coronas para las letras de la Torah. Tras una pregunta sobre para qué podrían ser estos, recibió la respuesta: vendrá un hombre llamado Akiva ben Yosef, Akiva, hijo de José, que deducirá alajot de cada pequeña curva y corona de las letras de la ley. Se le concedió la solicitud de Moisés de que permitiera ver a ese hombre. Estamos hablando estamos hablando casi de 1500 años antes, pero se consternó mucho al escuchar las enseñanzas de Akiva porque no podía entenderlo. Sin embargo, el espíritu de Moisés revivió cuando un estudiante le preguntó a Akiva la fuente de una ley, y Akiva le respondió: una ley para Moisés en el Sinai. Cuando Moisés le preguntó a Dios cuál sería la recompensa del piadoso Akiva,
Se le muestran las consecuencias de su ejecución, órale, de su muerte, pues cómo fue ejecutado. Horrorizado, Moisés exige que Dios explique sus acciones, momento en el que Dios le ordena a Moisés que guarde silencio y respete su juicio. Esta historia da una imagen de la actividad de Akiva como padre del misticismo judío talmúdico. Es aquí donde digo que viene el comentario y al horrorizarse de esto, ahí iba el alma de Caín, la cual fue redimida. Tenius Rufus, que es el que le preguntó, es su ejecutor, pues, ¿qué es más hermoso, la obra de Dios o la del hombre? Le preguntó a Rabbi Akiva. Y Akiva respondió, indudablemente el trabajo del hombre es mejor porque mientras la naturaleza, bajo el mandato de Dios, nos proporciona solo la materia prima, la habilidad humana nos permite elaborarla de acuerdo a los requisitos del arte y el buen gusto. Rufus había esperado arrinconar a Akiva con su extraña pregunta, pero esperaba una respuesta completamente diferente y tenía la intención de obligar a Akiva a admitir la maldad de la circuncisión. Luego hizo la pregunta, ¿por qué Dios no ha hecho al hombre tal como él quería que fuera? Ahí se discute mucho acerca de por qué hizo que a su imagen y semejanza. Rabbi Akiva aclara mucho este estudio, es muy interesante, lo vamos a estudiar en otra ocasión. Dice, Akiva tenía una respuesta preparada. O sea, aquí la pregunta es, ¿por qué Dios no ha hecho al hombre como él quería que fuera, como Dios quería que fuera? Entonces le dijo, por la misma razón, el deber del hombre es perfeccionarse a sí mismo. Fíjense lo importante que es cuando uno dice que la redención final llega por el Mesías y que pues ya se acabaron todas las problemas, es que el hombre no está terminado, es decir, no está en el sentido de no se ha perfeccionado al 100%, pero el mismo hombre por sí mismo se tiene que perfeccionar, es decir, nuestro trabajo espiritual en este mundo es perfeccionarnos. Por tanto, la redención final, la Geulá, solamente llegará por el trabajo de las personas. Espero que como tú y como yo podamos lograr para perfeccionar el género humano. Por eso es el séptimo milenio. El séptimo milenio es la perfección del ser humano. La Agadá explica que Akiva, en la flor de la vida, comenzó sus estudios rabínicos. La alusión legendaria a este cambio de la vida de Akiva se hace de dos formas ligeramente diferentes. Probablemente el más viejo de los dos dice lo siguiente. Akiva, anotando una piedra en un pozo que había sido ahuecado por los goteos de los cubos, dijo, si estos goteos pueden, por acción de continua, penetrar esta piedra sólida, ¿cómo mucho más puede penetrar la persistente palabra de Dios en el dócil y carnal corazón humano si esa palabra se presenta con paciente insistencia? Entonces Akiva enseñó a miles de estudiantes en una ocasión, eran 24,000 suyos que murieron en una plaga. Sus 5 estudiantes principales fueron Yehudá, Baralai, el rabino Meir, el rabino Eleazar ben Shamua, José ben Alafía y, desde luego, pues, Shimón Bar Yochai, del cual vamos a hablar enseguida. Bueno, hay otra, esta es otra leyenda que está interesante. Pues ya nada más les dejo unas de tantas porque nos podemos echar toda la clase eh, acerca de él, porque hay bastantes leyendas y historias de él. Bueno, también, pues aquí hacen una comparación entre Jesús y Rabbi Akiva, autores de la misma frase. Ahora, ¿quién es Shimon Bar Yochai? Shimon Bar Yochai, como sabemos, es el autor del Zohar, aunque él, pues no lo escribió precisamente
sus alumnos, entre ellos su hijo, Eleazar. Pero en el primer siglo de la era común, Shimon Bar Yochai estudiaba en Yavne, cerca del Bnei Brak, son poblaciones, en una yeshiva. Yeshiva es que hicieron una escuela, fundada por el rabino Akiva ben Yosef, que fue su maestro, pues Rabí Akiva, lo que fue uno de los más inminentes discípulos. Sin embargo, Rabí Akiva se negó a concederle el título de rabino debido a su carácter, y solo pudo acceder a dicho título tras la muerte de su maestro, quien fue ejecutado por la orden del emperador Adriano por haber desobedecido la prohibición de enseñar la Torá. Según la tradición, es autor de numerosos milagros, en particular alrededor del año 138, al ser enviado a Roma como embajador para solicitar al emperador Antonio Pío la abolición de los decretos que prohibían seguir la tradición, que ya del estudio precisamente de la Torá. Según dicha tradición, consiguió la benevolencia imperial tras exorcizar a la hija del emperador. Bar Yochai tenía fuertes sentimientos antirromanos y las persecuciones le obligaron a huir, según Henry Garen, para refugiarse en una cueva y luego a esconderse en Tiberíades y otras ciudades de Galilea. En esta cueva, como sabemos, el ángel Metatrón le reveló, al parecer, y bueno, sabemos que en la cueva durante 13 años estuvo enseñándole a sus alumnos, pero tuvo visitas del ángel Metatrón, del Rayam Emna, que es el pastor fiel, y del profeta Elías, Eliyahu, y donde le reveló, el ángel Metatrón le reveló al parecer cuándo sería exactamente el fin del mundo, pero no el fin del mundo de destrucción del mundo, sino del mundo como lo conocemos hoy, del status quo, del establishment como lo tenemos hoy. No, sino un cambio importante, y cuándo llegaría el Mashiach, el Mesías. Shimon Bar Yochai estudiaba rodeado de sus discípulos, los rabinos, Eleazar, su hijo, Judá, Yesé, Iyá y Isaac. Y debido precisamente al decreto del emperador romano, Shimon Bar Yochai buscó refugio en la cueva, que se llama la cueva de Pekín, Israel, durante 13 años. Durante este largo tiempo de penoso aislamiento recibió instrucciones de la Kabbalah. Sus maestros fueron Moisés y Elías, el profeta, quien lo visitaron en visiones. Cuando el liderazgo del Imperio Romano cambió de manos, Shimon Bar Yochai y sus hijos regresaron a Jerusalén para proteger los secretos del universo que ya les habían sido revelados. Shimon Bar Yochai le encargó a uno de sus discípulos, Rabí Abba, que plasmara sus enseñanzas por escrito. Rabí Abba tenía el extraordinario don de escribir en un lenguaje abstracto o en metáfora y parábolas. De esta forma, los secretos serían estados a salvo, hábilmente escondidos dentro de las recónditas historias, haciendo muy difícil para los que no lo merecen captar y aprovecharse de este antiguo poder, y así nace el Zohar, el más grandioso trabajo de la Kabbalah. Afortunadamente, nosotros cuando estudiamos el Zohar, y vamos a estudiar un poquito al final, vamos a ver cómo decodifica y cómo nos da luz esta importante enseñanza. Entonces, lo cual quiere decir que si lo estamos estudiando, pues algún mérito habremos de tener. Pues eso solamente el santo bendito es Él lo sabe, pero esta es una muestra de que efectivamente este mérito lo estamos teniendo, y por eso se nos revela esta sabiduría. En la cueva de Pekín, que no tiene nada que ver con China, ¿verdad?, donde Rab Shimon Bar Yochai reveló la sabiduría del Zohar, hasta este día, este libro es conocido lo más sobresaliente y absoluto del trabajo de la sabiduría cabalística. Entonces, el Zohar expuso en su tiempo ideas, bueno, hasta la fecha, y conceptos que estaban adelantados por siglos para la época, en una era en que la ciencia determinaba que la Tierra era plana. El Zohar representaba nuestro planeta como esférico,
con personas experimentando el día y la noche al mismo tiempo en diferentes zonas horarias. Para que vean, el Zohar ya hablaba, cuando se empezó a hablar de la redondez de la Tierra, pues estamos hablando desde Copérnico y Galileo para acá. Estamos hablando de muchos siglos después, 15, 16 siglos. Y el Zohar ya lo tenía establecido, entre muchas otras ciencias. El Zohar describe el momento de la creación como una explosión igualito que el Big Bang. Habla de un universo donde existen 10 dimensiones. Cuando habla del Big Bang se le conoce como el Tzimtzum. Y cuando habla de 10 dimensiones, habla de los 10 sefirot del árbol de la vida. Explora la noción de universos paralelos. Estas especulaciones fueron consideradas como herejes y atemorizantes, pero aún así no eran la más fantástica que parecerían en el Zohar. Esta divinación pertenece a la siguiente idea. Rav Shimon Bar Yochai dijo que el Zohar es más que un libro de secretos y sabiduría espiritual. Es un poderoso instrumento que da energía. Es una herramienta que salga a la vida con el poder de traer la paz genuina, protección, sanación y realización a aquellos que lo poseen. Lo poseen, el hecho de poseerlo ya te da algo, pero sin hablar de fetichismo, lo más importante es estudiarlo. El Zohar puede encender el alma de una generación, siendo el cabalista el catalista del cambio, o sea, el catalizador del cambio profundo y transformación de la conciencia del hombre y de la sociedad. En otras palabras, justo como un pequeño foco ilumina una habitación oscura, la luz espiritual del Zohar puede iluminar la mente de los hombres para esclarecer los misterios del cosmos. De acuerdo con los cabalistas, estas inadvertidas influencias eventualmente ayudarán a formar el destino de la humanidad en tanto que la presencia del Zohar se extiende en nuestro mundo. Rav Shimon afirmó que llegaría un día que aún un niño de 6 años exploraría la sabiduría espiritual de la Kabbalah, pero hasta este tiempo llegue, los manuscritos originales del Zohar deberían permanecer ocultos. Dichos manuscritos fueron escondidos por siglos. Bueno, 12 para ser más o menos precisos. Entonces, el eclipse de la luz espiritual del Zohar coincide con la época del oscurantismo, una época en donde cada aspecto de la civilización, incluyendo la educación, la ciencia y las comunicaciones, se encontraba en una severa regresión. Entonces, en el año de 1270, de la era común, el Zohar reapareció, descubierto por Rav Moisés de León en España, fíjense. Al mismo tiempo en que la luz del Zohar empezó a irradiarse en el mundo, se encendió el inconsciente colectivo en una generación, coincidieron con la era de Cualquier, la era del Renacimiento. Interesante, ¿no os parece? Muy bien, pues esto es en honor a él conocerlo un poquito. Y ahora vamos a regresar al tema del Homer. ¿Qué es Sefirat HaOmer? Sefirat HaOmer se conoce como la cuenta del Homer. Hablando del árbol de la vida, con sus 10 dimensiones, pues, con sus 10 sefirot, tenemos el mundo desde la Séfira de Gesed hasta Malhut. Entonces corresponde la primera semana a Gesed. La segunda semana, bueno, en Gesed son 7 días. Entonces el primer día de la cuenta del Homer, que como dijimos es un día después de Pesaj, se purifica, es decir, se quitan las clipot son las cáscaras de oscuridad, es decir, lo contrario del árbol de la vida es el árbol de la muerte, el conocimiento del bien y del mal. Entonces, para quitar esas clipot se trabaja la cuenta del Homer. Por ejemplo, el primer día es Gesed de Gesed, el segundo día es Gesed de Geburah, Geburah de Gesed, luego Tiferet de Gesed, Nesa de Gesed, O de Gesed, Yesod de Gesed y Malhut de Gesed. Así, una semana transcurre. Entonces, esta es la primera semana. La que señala, lo veíamos en el libro de Vayikra, de Levítico, lo que pone como mandato. Y en la segunda semana es
estudiamos, se purifica, se trabaja la Séfira de Geburah. La tercera semana se trabaja la Séfira de Tiferet. La cuarta semana, Nesach. Y la quinta semana, que es en la que estamos, Od. Por ejemplo, aquí en Od sería Gesed de Od, Geburah de Od, Tiferet de Od, Nesach de Od, luego Od de Od, Yesod de Od y Malhut de Od. Entonces así, por eso son 7 semanas. Entonces aquí tenemos la sexta semana, que es Yesod, y luego tenemos la última semana, que son 7. Entonces por eso son 7 por 7, son 49 días. Hoy, por ejemplo, que es el Lag BaOmer, es el 33, el de 33, y ahorita vamos a ver a qué le corresponde. Quiere decir que corregimos la corrección de la Sefirot desde Gesed de Gesed, decíamos aquí, hasta Malhut de Malhut, que nos da 49, ¿verdad? Bueno, porque ya está familiarizado con esto del árbol de la vida, no, es más entendible. Entonces, bueno, ahora vamos a ver esta guía espiritual de la cuenta del Homer. ¿En qué consiste? Nos dice por ahí, esto lo tomé del centro de Kabbalah de Estados Unidos, dice: saca tus zapatos para trotar. El Homer es un maratón de limpieza cósmica. La Kabbalah nos enseña que durante los 49 días que siguen a la celebración de Pesach, necesitamos ocuparnos de gran manera para deshacernos de todas las influencias negativas de todas las áreas de nuestra vida. Después de Pesach, comenzamos a anticipar Shavuot. Shavuot es la entrega de la Torah, que es la boda del novio y la novia. ¿Quién es la novia? Su pueblo, el pueblo de Israel. Y ya vimos quién es el pueblo de Israel, que no es una etnia, es un grupo de personas que están despertando su conciencia. Entonces, Shavuot, la siguiente festividad y en esencia la culminación de Pesach. Pesach fue una conexión gratuita. El Homer es el trabajo que realizamos para merecer la luz de Pesach y Shavuot. Nos limpiamos a nosotros mismos al contar los días del Homer hasta la llegada de Shavuot. El Homer se cuenta a partir de la segunda noche de Pesach hasta la noche de Shavuot. Entonces dicen que es mejor contar desde la noche, sin embargo uno puede comenzar en cualquier momento de la noche, ¿sí? Durante 7 semanas tenemos la oportunidad de quitar esas caparazones de negatividad, las clipot, dentro de nuestro ser, librando la luz que ha sido atrapada por nuestras propias decisiones erróneas, por nuestras transgresiones. Si el proceso de extracción puede ser doloroso, pero los beneficios de librar las chispas de luz atrapadas realmente lo valen. Entonces, voy a, por ejemplo, hablar de Gesed, que ya pasó. Es la más expansiva de la Sefirot, representa la misericordia y se ubica debajo de Jochma, la columna derecha de Gesed, la cual representa la energía positiva, que es y esta de aquí. La energía positiva y entonces todos hemos visto a Gesed correr fuera de control. Es la persona que llora más por el criminal que por la víctima. Es la persona pobre que ha ganado la lotería y da centavos en su nueva fortuna a la caridad, dejando a su propia familia desposeída. Si se deja suelta, Gesed da hasta que duela, o casi todo el mundo. Así, por ejemplo, el día primero de Gesed, que fue el 7 de abril del mes pasado, bueno, el mes pasado, dice: la energía del día de hoy es amor y bondad, de amor y bondad. Por hoy y solo por hoy expresa la voluntad. Hoy y solo hoy expresa bondad al sonreír todo el tiempo sin importar lo que ocurra. Bueno, y así nos podemos ir con todos cada uno de las Sefirot. Por ejemplo, ahorita estamos en el día 33. El día 33, ¿a qué corresponde? Hoy corresponde a la Sefira de Hod. La Sefira de Hod dice: Od se traduce como gloria. Od, análogo al óvulo de la concepción humana, comienza la materialización de aquello que se mantenía en estado potencial de Gesed
Y Nesaj, al igual que la mujer que da a luz, aquello que ha sido concebido con el principio fertilizante masculino, o controla los procesos voluntarios y las actividades del hemisferio izquierdo y del cerebro, canalizando la practicidad de Geburah en la psique humana, mientras Nesaj es el artista, Od es el científico, como es, el lógico, el genio de las matemáticas y el contador público de un traje marrón. Entonces, esta semana en la que estamos, es la semana quinta, se trata de acercar a la humildad y de recordar que todo lo que tenemos se nos fue dado por el Creador, por el Santo Bendito es Él, para un propósito mayor. Debemos enfocarnos en hacerte pequeño para que así puedas descubrir realmente tu grandeza. Hoy que es el día 33 del Homer, 9 de mayo, que es mañana pues, pero para el calendario hebreo ya empezamos hoy. Dice, la energía de hoy es la humildad en la humildad. Es decir, ahorita estamos en Od Tehod. La oración es siempre una forma de reconocer al Creador. ¿Y de qué hemos estado hablando en estos días? En estas fechas, precisamente de la oración. Y recordar que no merecemos nada de lo que tenemos. Damos por sentado muchos de los obsequios que el Creador nos ha dado. Nos sentimos con derecho a caminar, hablar, ver, escuchar. Hoy ora por la habilidad de reconocer que todo es un obsequio del Creador. ¿Ustedes saben por qué las personas renegamos? Porque nos sentimos merecedores de todo. Yo me merezco esto, me merezco el otro, me merezco aquello. ¿Y quién dice que tú te lo mereces? Que yo me lo merezco. Solamente Dios es el que sabe nuestro merecimiento. El hecho de amanecer otro día, de estar bien, de respirar y de ver a nuestro alrededor familia y todo lo que poseemos, pues decimos que Él es el que nos los está dando. Por eso hay que ser humildes en ese sentido. Porque si empieza uno con que mi tiempo, los años que trabajé, mi inteligencia y todo, mi profesión, mi negocio, etcétera, 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 estamos levantando nuestro orgullo. Y está muy claro, dice la Cábala, que donde está el orgulloso, Dios se aleja. Así que siempre debemos estar en este sentido. Así que hoy, la invitación de hoy es a reflexionar en la humildad de la humanidad, ser la humildad y ser consciente de que todo lo que tenemos, lo que poseemos, desde el cuerpo hasta las cosas físicas que nos rodean y todas las bendiciones que tenemos con familia, amigos, etcétera, es solo por la buena voluntad del Santo Bendito es Él. Así que es muy interesante este día de hoy. Y yo creo que todos los días les voy a estar pasando esta, el día de mañana otra, y así hasta llegar a Shavuot, porque este desarrollo de sabiduría lo hizo Karen Berg, esposa de Joseph Philip Berg, de bendita memoria, y vale la pena tenerlo en cuenta porque es muy, 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 muy bueno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está celebrando en la cuenta del Homer. ¿Sí? Bueno, hasta aquí dejamos lo que es el Homer. Y ahora vamos a participar de la miel del Zohar y precisamente de Shimon Bar Yochai. Y les voy a leer un tramo pequeño y ojalá que lo podamos asimilar. Y yo creo que sí, porque Shimon Bar Yochai está presente justo en esta noche con nosotros. Dice, la caridad salva a la muerte. Leemos una historia en donde Rab y Rab Yoshi encuentran dos hombres, uno de los cuales da toda la comida a un hombre pobre en el camino. El hombre caritativo es salvado de una víbora por un milagro. Y Rab Yoshi dice que él se ganó el milagro debido al mérito de caminar hambriento.
Rab Yoshi cita el versículo: confía en Hashem, o sea, en Dios, y haz el bien, mora en la tierra y actúa con fidelidad, lo cual es mensaje completo de esta sección. Déjenme ver algún versículo que habla de tanto. Bueno, yo les platico rápidamente otra anécdota muy rápida de Rabí Akiva, que su hija estaba se iban a celebrar una misa, perdón, una fiesta en honor al cumpleaños de ella o de Rabí Akiva, no recuerdo muy bien. Entonces, se le presentó a Rabí Akiva, donde se le reveló que había un decreto de que su hija iba a fallecer en esa festividad, en esa fiesta. Y Rabí Akiva se puso pues, muy triste. Y bueno, pues se llegó la hora de la fiesta y pues empezaron todos en el festejo a comer y todo. Y pues él muy preocupado veía que su hija no llegaba. Dijo, le habrá pasado ya algo. Y en eso pues llegó la hija de Rabí Akiva. Entonces, al ir entrando, pues lo primero que le ofrecieron fue su bandeja de comida. Entonces esa bandeja de comida, pues ella pues, llegó con mucha hambre. Pero en eso llegó un alma enviada por el Creador y le dijo, oye, tengo mucha hambre, ¿no me puedes dar tu comida? Y ella, pues sabiendo que ya no había más, pues se la dio. Y eso, digamos, eso sucede acá. Tomó, entró a la fiesta y le preguntó a su hija, qué bueno que viniste. ¿Todo bien? Sí, todo bien, padre. Muy bien. Se acabó la fiesta, se fue la fiesta, regresó a su casa y resulta que el decreto que se le había dicho a ella, pues su hija no murió. ¿Y por qué motivo no murió? Pues resulta que cuando ella llegó, las mujeres en la antigüedad se acostumbraba a tener una aguja grande de hierro, de fierro, y tomarse el pelo y encajárselo en el chongo, vamos a decirlo, para detener el pelo. Cuando ella llegó a la fiesta, pues se quitó la aguja esa y lo que hizo fue, en uno de los hoyos de un madero que estaba ahí, puso, puso la aguja y con un zapato o con un palo por ahí, ¡pum!, lo clavó y ahí dejó su aguja y colgó su ropa y se fue a disfrutar de la fiesta. Pues resulta que allí donde clavó la aguja, precisamente estaba una serpiente venenosa, que es la que iba a morder, la iba a morder a ella para que muriera. Pero ese decreto no se llevó, ¿por qué? Porque hizo tzedakah, es decir, porque hizo una obra de caridad. Y este es un mensaje precisamente de la parashá de Béjar, ¿sí? Bueno, pues esto nos habla muy bonito de todas estas cosas. Ahora vamos a hablar de un tema que para muchos les da revuelo, que es la reencarnación. Y pues vamos, esto está escrito en arameo y está extraído precisamente de la parashá de Béjar y está, voy a tratar de hacer la transliteración. Dice, el Abadai, ustedes van a escanear aquí, el Abadai, de aquí para acá, su alma lo va a reconocer, ¿sí? De derecha a izquierda, mientras yo leo la fonética. Dice, el Abadai, Ajá Berajá, Deligulá, Golel, Or, Mifenei Hashai Aida. Dice, de Abraham, de Gafak, Meheshei Beda, Terá, Ham, de Do, o Yam, Ejalo, Leilot, Garabó, Udej,
Abraham, Denfag, Miterach, Ubed, Beyahel, Milfenai, Or, Ad, Yismael, Denfag, Mediabram, Basei, Meyitzak. ¿Qué quiere decir? La traducción aquí está. Y dice, y él responde, ciertamente esto pertenece al secreto de la reencarnación, hace que la luz desaparezca entre la oscuridad. Fíjense. A saber, el sirviente de Abraham que salió de la oscuridad es Ham. Ham, ustedes recuerdan, es hijo de Noé. Es suficiente para el sirviente ser como su amo. Abraham, quien vivió del idólatra Tera, ¿quién es? O Terah, era su padre, y su padre era idólatra, el papá de Abraham, y era politeísta. De eso a eso se le debe el mérito de Abraham de quitar el politeísmo y creer en un solo creador, un solo Dios. Él era adorador de ídolos y por lo tanto salió de lo maldito y la oscuridad se volvió bendito de Dios como Abraham. Es decir, Abraham nace del oscuro, por eso se dicen que de la mayor oscuridad se puede revelar la mayor luz. También dice, quien salió de Terah, su padre, también luz de la oscuridad, y la oscuridad ante la luz, ese es Ismael, o sea, al revés, ¿no? Ismael, que fue su hijo, que es hijo de la concubina, quien salió de Abraham, y Esaf, o Esaú, que nació de Isaac. Pues aquí habla de un juego de entre la luz y las tinieblas, como no existe una regla de que de un santo van a ser otro santo. ¿No? A veces el máximo, la persona que derrama la mayor luz, resulta salir de la parte más oscura. Por eso dicen, bueno, pues un hombre malo, ¿cómo puede generar un hijo bueno? Pues de lo malo sale malo, pero en algún momento se camufla un alma para engañar a las fuerzas del mal, decir, como ellos vigilan qué almas entran a este mundo, lo que hacen es engañarlo con astucia, y para que dicen, pues de esta pareja que son de lo peor, qué bueno puede salir, y por ahí se pueden colar las almas. Bueno, dice, el misterio de esto es que es causado por la mezcla de gotas de semen en un lugar donde no pertenece, eso se refiere al onanismo, a la masturbación. Es él quien mezcla su gota con una doncella, Mahalat, la hija de Ismael, quien es una clipa maligna. Es una hija de un extraño, a saber, la hija de paganos, quien son la maldad y la oscuridad, en tanto que su gota es bondad y luz. En el secreto del versículo, y vio Elohim que la luz era buena, está en Génesis 1:4, quien mezcla bien con el mal trasgrede las palabras del Señor, quien dijo, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Está en Génesis 2:14. Dice, el Santísimo bendito es Él. Con eso que el hombre mezcló, lo puso junto y lo hace reencarnar para que reciba castigo, esto es, lo mete en un cuerpo que consiste de bien y de mal, que es lo que todos tenemos. Tenemos la fuerza del mal y la fuerza del bien, es decir, la fuerza del cuerpo y la fuerza del alma. Y la conciencia, que es la que se encarga de ver de qué lado se va la persona. Si él se arrepiente y separa el bien del mal, porque es el medio de estudiar las prohibiciones y las licencias, es decir, el discernimiento o la teshuvá, la contaminación y la pureza, lo que es apropiado y lo que es inapropiado, que el mal es separado del bien, como él dice, y formó Hashem Elohim al hombre, que está en Génesis 2:7, Bereshit 2:7, Vayetzer, está escrito en 2 Yud, para mostrar que el hombre es formado dos veces, una creación para el bien y una creación para el mal. Y en medio de la Torá, él la separa, y el Santísimo bendito sea él, le dona el alma de él para que pueda gobernar a ambas, lo que es bondad y luz del mundo por venir, y la otra es la maldad y oscuridad en este mundo, por eso está escrito. E insufló en su nariz el aliento de vida. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el Tikkun Nefesh, nos tardamos un poquito más en el poro derecho, porque el poro derecho representa la bondad
y el poro izquierdo representa el rigor. También nos dice, el hombre es juzgado de acuerdo a sus méritos y malas acciones. Como explicamos, quien hace el bien es tratado bien. Quien es promedio es una persona cuyos méritos y transgresiones están equilibrados. La mitad de los méritos está abajo y la mitad de las transgresiones. La mitad de los méritos está abajo y la mitad de las transgresiones abajo. Es el secreto de cuál es tu petición. Te será otorgada. ¿Qué es lo que deseas? Aun si fuera la mitad del reino, te será concedido. Esto está en el libro de Esther 5:6. Esto es, si hubiese medio reino la mitad de los méritos, entonces esto sería realizado. La petición y solicitud es aceptada. En el caso de un hombre completamente recto, todos los méritos están arriba y sus transgresiones abajo, porque de un hombre totalmente malvado, un rasha, sus transgresiones están arriba y sus méritos están abajo. Esto es mucho que platicar, pero ese es tema de otro estudio. Ahorita estamos simplemente leyendo este párrafo que es muy, muy interesante. Y ya finalmente dice, el pecado de un hombre, la transgresión de un hombre que lo comete en público, pertenece a 2 grados, a saber, a 2 maneras. Si hace penitencia en público, este es, de acuerdo al pecado que fue cometido en público, él es sentado en este mundo entre los justos. Quien está familiarizado con las leyes del Santísimo, bendito es él, y se refrenan de pecar. Si se arrepiente en secreto, no es sentado entre los justos, porque su pecado está totalmente anulado. Más bien, él es sentado entre los perversos, quienes le envidian su arrepentimiento, para que sea cumplido el versículo que dice en Job 11:20, y los ojos de los perversos fallarán. Bueno, es un tramito de lo que habla de este tema. Y no, hay unos temas interesantísimos, el cambio de nombre, cambio de lugar y cambio de acciones para poder tener transformaciones completas en la vida. Pero bueno, son temas de clases de Zohar. Por lo pronto nos quedamos con esta probadita que nos deja Shimon Bar Yochai, de feliz y bendita memoria, y que su mérito nos alcance. Amén, ve amén. Bueno, pues aquí terminamos con esta con este shur en la Ilulá de Shimon Bar Yochai. Pues quiero saber si tienen alguna pregunta y, y pues trataré de responder. Yo tengo una pregunta, chavo. Y adelante. El texto que leíste del Zohar, o Sí, los que sí. leíste, ah, es lo que está escrito textualmente. Sí, Ah, sí, bueno, sexualmente, y pues yo ya le introduje algunas explicaciones mínimas, ¿no? Pero ajá. este texto requiere es una clase completa, como las que hemos Eh, estado previamente. ¿Sí? sí, la cuestión es que yo eh, he oído en varias partes que cuando se estudia el Zohar, que lo más importante es llegar al secreto de la parashá que se menciona. Si no, de lo contrario, pues como que se queda uno a medias. Entiendo yo. Sí, es claro. Intelectualmente encuentras el secreto en el estudio. Eh, espiritual en un alma, pues está reactivando y trayendo a la memoria reciente, pues todo lo que ya tiene como aprendido, porque todos sabemos este lenguaje. Ok, Y entonces, excelente. pues, por ejemplo, en este pequeño versículo,
en el 64. Ujú. Aquí, ¿cuál sería el secreto que encuentras? Es decir, que, que, que se puede encontrar, revelar una gran luz de la oscuridad. Tenemos Ah, ok. una anécdota muy clara donde ya en alguna otra clase creo que se las conté, este, del el autor de el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, un día fueron a pedirle que salvara a una persona de la muerte que estaba a punto ya de fallecer. Entonces él dijo, pues yo veo que yo no tengo el suficiente mérito como para hacerle esa petición al Creador. ¿Y qué es lo que se le ocurrió? Se fue a los lugares más, vamos a decir, a los lugares no santos, y se juntó con como él era muy conocido en su pueblo, en ese pueblo, pues se juntó pues donde había una cueva de malvivientes, de ladrones, de violadores, pues puros gentes mala, pues, puros rashaim. Y les dijo, señores, ¿cómo están? Dice, maestro, ¿y usted qué anda haciendo por aquí donde aquí lo único que hay es podredumbre humana? Dice, Ujú. por eso vengo, porque los necesito a ustedes. Y a nosotros, ¿para qué? ¿Qué podemos hacer si usted es un santo y nosotros no tenemos ya perdón de Dios? Dice, es que quiero que me ayuden a orar para, por una petición que tengo. Bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? No sabemos ni nada. Dice, pues precisamente por eso. Y juntó allí a un minián, es decir, 10 personas malvadas, pero no es un minián, porque un minián es de gente justa. Pero los juntó y los hizo que oraran. Dice, pero lo van a hacer de corazón. Y él les inyectó el entusiasmo y la manera y todo, y los hizo que oraran. Y gracias a esa oración de esta gente malvada, precisamente esta persona no murió. Pero por el mérito de ellos, de esa oscuridad, que en ese momento revelaron luz. Y este es el secreto del cual habla esta parashá. Eh, Aparte pues de la parte del Gilgulim, que se llama, de Gilgulim como está aquí, de Gilgulá. El Gilgulá quiere decir la revolución de las almas, mal traducida como reencarnación. Pero es el secreto de qué? De que de la oscuridad puedes revelar gran luz y que de un ser malo, vamos a decirlo, de idólatra, pues surgió un ser de gran luz, como en el caso de Abraham, que salió de su padre, que era idólatra, ¿sí? Y al revés, que de un ser de gran luz también puede sacar la parte oscura, que es justamente Ismael, y que de Isaac tuvo 2 hijos, ¿sí? Entonces, Abraham tuvo 2 hijos, Esab y Isaac. Isaac representa la luz, mientras que Esab representa la oscuridad. O sea que ahí se puede entender eso, sí. No sé si te contesté. Y el pasaje que nos comentaste, de lo de la víbora, Ajá. ya no en una de las clases, algo así, nos lo Sí, habías ya, comentado. sí, ya se los había contado, efectivamente. Sí, Y sí me lo bien, pues, hiciste recordar. bueno, justamente la idea era participar un poquito de esta sabiduría, pero sin perder en la fecha que estamos. En la fecha que estamos conmemorando la Ilulá de Simón Bar Yochai, y de la cual pues se nos revela hoy grandes cosas, grandes luz, como hoy creo que ya hemos aprendido algunas. Bueno, eso espero, yo creo que tengo la certeza de que así es. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta, si no, pues detenemos la grabación y lo veríamos para la siguiente
Nos veremos en la siguiente clase, que vamos a continuar con el tema de la oración y vamos a ver precisamente la Ketoret. Entonces, pues a los visitantes de YouTube les sugerimos que nos visiten en nuestro canal, que es Aprendiz de Kabbalah y Tzadik.